Sí, seguimos. Ya, perdón, no me di cuenta que estaba apagado mi micrófono. Bueno, vamos a continuar con los diferentes niveles de prevención, empezando por la primaria. La siguiente, por favor. Eh, Hay tres características principales dentro de la prevención primaria. La primera podemos hablar acerca de la promoción a la salud. En este ámbito, pues entran diferentes factores como sería desde una educación sexual en las escuelas, también promover el nivel de conciencia, promover la conciencia reproductiva y una paternidad responsable. Y una cosa importante aquí en la promoción de la salud es que haya un buen adiestramiento en los grados profesionales a nivel de salud, en el área de la salud, para que haya una mejor atención hacia este recién nacido prematuro. Por otra parte, tenemos el desarrollo social. Este es importante porque involucra a la participación ciudadana y va más que nada enfocada a que toda la gente tenga un acceso universal a los servicios de salud y que estos servicios se den de una manera eficiente. Y finalmente tenemos a la protección específica. Esta protección específica va más que nada encaminada hacia el poder detectar de manera oportuna los factores de riesgo, eh, y una vez detectados, actuar para poder modificar ya sea el estilo de vida, por ejemplo, de las madres y de la sociedad en general, para poder tener en cuenta, digo, para poder mejorar la atención hacia el recién nacido pretérmino. La siguiente, por favor. Bien, vamos a continuar este subtema con la prevención secundaria. La siguiente, por favor. Bueno, seguimos con diagnóstico precoz y tratamiento. No tenemos una estrategia correcta para la prevención, pero como tratamiento oportuno se recomienda el reposo en cama y el manejo del padecimiento materno concomitante. Parece ser hasta el momento la mejor estrategia bueno, que se tiene hasta ahorita. Por otro lado, corregir el estado de desnutrición materna y dar suplementos de zinc es otra estrategia. Estos suplementos aumentados a la dieta eh, dan resultados benéficos en el feto. Eh, También tenemos que considerar como otros factores los problemas metabólicos y el incremento de la oxigenación en la madre. La siguiente, por favor. Bien, el perfil de vigilancia en útero del paciente con retraso de crecimiento intrauterino es la evaluación del bienestar fetal. Esta se puede realizar desde el conteo de los movimientos fetales percibidos por la madre hasta un perfil biofísico completo mediante la cardiografía externa y el ultrasonido. Para esto vamos a tener técnicas de vigilancia tradicionales que van a constar de registros de actividad fetal, un test de reto de la oxitocina. Este va a medir los cambios de la frecuencia cardíaca fetal después de las contracciones uterinas provocadas por la aplicación de esta misma oxitocina. Y por último vamos a tener las pruebas sin estrés. Estas pruebas miden la aceleración y variabilidad de la frecuencia cardíaca después de movimientos espontáneos. La siguiente, por favor. Bien, estas técnicas tradicionales han sido sustituidas por pruebas
de medición de flujos mediante el perfil biofísico y, la ultrasonografía Doppler. En esta ultrasonografía nos mide el flujo sanguíneo de las arterias uterina y arcuata. Además, también nos permite analizar otras partes fetales que serían como la arteria umbilical, la aorta descendente y la arcuata, perdón, la carótida. Y por el perfil biofísico, va a tomar en cuenta la frecuencia cardíaca fetal y las modificaciones en su patrón con los estímulos externos, el tono muscular, los movimientos fetales y los movimientos respiratorios. Además, un perfil biofísico bajo se correlaciona con hipoxia fetal. La siguiente, por favor. Bueno, también la cantidad de líquido amniótico. En cuanto a esto, es de importancia tener consideración, porque eso nos puede dar como que eh, dar a entender si corre peligro o no el feto. La siguiente, por favor. Bien, vamos a tener complicaciones y en ellas vamos a encontrar que un ejemplo, la asfixia perinatal. Esta tiene una frecuencia mayor de 5 a 10 veces en pacientes con retraso de crecimiento intrauterino y su manejo comienza, bueno, más bien debe comenzar desde antes del nacimiento con un control de cuidados del parto. Esos controles se van a centrar en lo que es la detección temprana de las afecciones, como en la frecuencia fetal, y se va a tratar con aportación de oxígeno a la madre y la oportuna decisión de operar con cesárea, si así es requerido. Además, el médico que vaya a atender este parto tiene que estar preparado para realizar una reanimación vigorosa y en dado de ser necesario, necesita una intubación endotraqueal. La siguiente, por favor. ¿Hasta el momento tienen alguna duda? O, bueno, no sé si me escucho bien porque he tenido un poco de problemas con el micrófono. ¿Todo bien? Sí, todo bien, gracias. Sí, todo bien. Bueno, continuando con la hipoglucemia, ese es el principal problema metabólico de un paciente con dicho retraso y se debe a la baja reserva de glucógeno hepático y alteraciones o dificultad de establecer una adecuada gluconeogénesis. Bueno, por este déficit vamos a tener un reflejo, bueno, se va a ver reflejada la elevada velocidad de consumo de glucosa y al mismo tiempo una disminución en la producción. El rango de síntesis de glucógeno en el feto es bajo, se maneja un 5% del total de su utilidad. Por otro lado, los niveles de glucógeno en el paciente con retraso de crecimiento intrauterino son marcadamente bajos, tanto en el hígado como en el músculo esquelético, debido a las bajas concentraciones plasmáticas de glucosa e insulina. La siguiente, por favor. Bien, como les dije, en estos pacientes vamos a tener que tener una constante vigilancia y uno de los aspectos que vamos a tener que considerar son los episodios repetitivos de hipoxia. En este caso, cuando son pacientes severos, puede estimular la secreción de epinefrina al estar en constante repetición. Esta secreción depleta el glucógeno por la activación de la vía glucógeno fosforilasa y lo cual va a incrementar la gluconeólisis. En pacientes con retraso de crecimiento intrauterino es necesaria la vigilancia y sobre todo estar haciendo pruebas sobre los niveles de glucosa mediante determinaciones seriadas de glucemia semicuantitativa.
y si esto nos arroja un diagnóstico positivo o nos reafirma la sospecha que teníamos, como tratamiento vamos a dar infusión de glucosa a 6 y 8 miligramos sobre kilogramos por minuto. Dependiendo de la aceptación por vía oral dependiendo también la curva de glucosa, se irán dando ajustes pertinentes. La siguiente, por favor. Bien, otro de los problemas que puede presentar el recién nacido, vamos a tener la hipotermia. En esta se presenta una disminución de tejido adiposo. Lo normal en un humano es tener un 15 al 20% del peso corporal, pero en estos pacientes vamos a tener una disminución menor del 10% aproximadamente. Se puede tener, bueno, del 10% del peso corporal hacia abajo. Las causas que pueden producir esto es el aporte deficiente de ácidos grasos, triglicéridos y glucosa por parte de una placenta pequeña. Como ya lo había mencionado también mi compañero anteriormente, para un embarazo sano, o al menos en condiciones normales, pues se tendría que tener, maduración completa de los órganos y de desarrollo de la mujer. Y dos, mencionó también una talla mayor de 1,50. Cuando es menor esta talla, o cuando en este caso la mujer es más pequeña, se corren algunos riesgos, y uno de estos es tener una placenta pequeña, porque el útero es mucho más pequeño de lo normal. También en el libro de Martínez mencionaba que cuando la mujer tiene una talla promedio, por así decirlo, pero presenta útero pequeño, también corre este peligro. Y para el tratamiento de la hipotermia que pueda presentar el recién nacido, es proporcionar un ambiente térmico apropiado, un secado rápido de la superficie corporal. También vamos a cubrir al recién nacido con ropa y gorro, o en este caso en una institución con mantas o materiales que pueda proporcionar calor. Esos serían como los generales, aunque un buen tratamiento y seguimiento de este paciente incluiría lo que es una cuna de calor radiante y un uso de incubadoras, en caso de ser necesario. La siguiente, por favor. Bueno, siguiendo con la policitemia e hiperviscosidad. La hipoxemia crónica produce como respuesta aumento de la eritroproyectina con el consecuente aumento de hematocrito. En esta, la transfusión materno-fetal que ocurre durante el sufrimiento fetal, se van a producir como consecuencias adversas, por así decirlo, y percute en el trabajo del miocardio, hace lenta la microcirculación, disminuye la oxigenación tisular, y como consecuencia de esto vamos a tener dificultad respiratoria, taquipnea, cianosis e irritabilidad cerebral. La siguiente, por favor. Bien, en cuanto a nutrición. En cuanto a nutrición, requiere un aporte calórico proteico mayor que en pacientes de talla y peso normal. Este aporte se va a dar después de la primera semana, con un ingreso calórico de 120 a 150 kilocalorías por kilogramo al día, y en cuanto a aporte proteico es de 3.5 gramos sobre kilogramo al día. Además, en caso de ser necesario, vamos a proporcionar fórmulas modificadas con una densidad calórica de 0.8 kilogramos por mililitro. Puede ser más óptimo cuando se tiene la necesidad de un control de ingreso de líquidos.
La siguiente, por favor. Bien, aquí vamos a tener que tener igual mucho cuidado en cuanto a la nutrición para llegar a evitar a los extremos. Es decir, tenemos que tener cuidado en que la dieta que se le vaya a proporcionar a estos pacientes no incrementen en exceso el peso de mayor a 1 kilogramo por mes. Esto va a ser sobre todo en los primeros 4 meses de vida, pero tampoco bueno, no debemos permitir que el peso siga bajando y se encuentre sobre todo en los percentiles a 50%. Y por último, pues en limitación de daño se va a realizar mediante la vigilancia de las complicaciones señaladas. La siguiente, por favor. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Alguna duda de los problemas que puede tener un prematuro? Chicos. No, doctor. Yo, Armando. A ver, Armando. Pues nada más la duda era que todos estos problemas que mencionó el compañero son durante la prevención secundaria, o sea, ¿los puedes prevenir o cómo? A ver, No. contéstale. Sí, bueno, en cuanto a prevención secundaria, estamos hablando sobre las actividades que tú tienes que realizar ya como, bueno, en el momento de atender el parto. Estos pacientes con retraso de crecimiento intrauterino pueden presentar una de las complicaciones que acabo de mencionar. Y di también como el manejo que se le debería de dar al paciente. Como les dije también en el principio, no hay una estrategia para saber qué complicaciones va a presentar. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado y estar analizando constantemente a nuestro paciente, porque corren el mayor riesgo de presentar alguna complicación. Sí, de hecho, por el ser prematuro, pues ya ustedes ya de antemano tienen que anticiparse a los hechos, ¿verdad? Ya saben todos los problemas que puede tener un prematuro, que puede tener dificultad para respirar, que puede tener problemas de dismetabolias, lo que les decía hace rato, hipoglucemia, hay que estarle vigilando su glucosa constantemente, hay que tomarles glucemias capilares, por lo menos cada 8 horas, ir ajustando los líquidos, ir ajustando la glucosa kilominuto. En el caso de la temperatura, pues ya sabemos de antemano que un prematuro pues es más lábil a la hipotermia. Pues esos niños se tienen que manejar forzosamente en una incubadora o en una cuna de calor radiante, de preferencia en una incubadora. La cuna de calor radiante también se conecta, pero como es otro tipo de calor, los hace sudar más. O sea, hay mayor pérdida de líquido por evaporación que en una incubadora. La incubadora como que mantiene un poquito más la humedad. Entonces, con una cuna de calor radiante es más probable que los los prematuros pierdan peso más fácilmente que en una incubadora. Eso también es un punto importante. Lo que comentó su compañero acerca de la nutrición, pues siempre hay que estar bien pendientes de la cantidad de calorías que les estamos administrando. Un prematuro, pues generalmente requiere mayor cantidad de calorías por kilogramo de peso para aumentar precisamente su peso. Primero, para no bajarse tanto, ¿sí? Más de lo esperado, y después para ir ganando peso. Ahorita su compañero les comentó que el requerimiento calórico de un prematuro va de 120 a 150 calorías, pero aquí también debemos cuidar. Al mismo tiempo que le aumentamos las calorías, debemos también cuidar que no aumentemos la cantidad de líquidos, porque si damos un exceso de líquidos a un prematuro con el afán de lograr mantener un requerimiento calórico alto, corremos el riesgo de sobrecargarlo de líquidos, y una de esas posibles complicaciones es precisamente la reapertura del conducto arterioso, por ejemplo, ¿verdad? Por eso también hay en una de sus diapositivas, su compañero menciona que debe darse una fórmula que tenga una mayor densidad calórica. Y generalmente así son las fórmulas de prematuros. Van de 0.72, 0.74 o hasta 0.8 calorías por mililitro. Bueno, eso lo vamos a ver más adelante, pero miren, un mililitro de leche materna generalmente da un aporte calórico entre 0.66 a 0.72 calorías, dependiendo del grado
nutricio, del estado nutricio de la madre. No es lo mismo que sea una leche de una señora bien nutrida que sea la leche de una mujer desnutrida, ¿verdad? O no es lo mismo, no va a dar la misma cantidad de calorías la leche de una persona o de una mamá que tiene sobrepeso, que está gordita tal vez, a una leche de una señora que esté más delgada, ¿verdad? Más flaquita. Eso lo vamos a ver más adelante cuando veamos nutrición. Entonces, generalmente las fórmulas para prematuro ya están enriquecidas con mayor cantidad de proteínas sobre todo, y por lo tanto van a tener mayor densidad calórica, precisamente para que no haya necesidad de aumentarle tanto al aporte de líquidos para tener un buen aporte de calorías. No sé si me explique. Incluso hay otras posibilidades, como por ejemplo la misma leche materna, para aumentar la densidad calórica, existen unos preparados comerciales que se llaman fortificantes de leche. Son unos polvitos que se agregan a la leche materna y con esto aumenta todavía más la cantidad de calorías. Entonces son varios detalles que se tienen que estar vigilando en un prematuro, ¿sí? Todos esos aspectos nutricionales, su temperatura y todos los problemas, las enfermedades que ya de antemano sabemos que pueden desarrollar, como ya comentaban sus compañeros. El SDR, seno de estrés respiratorio, o conocido también como enfermedad de membrana hialina, la puricitemia, la asfixia, las dismetabolias, insisto, como será la hipoglucemia, la hipocalcemia, ¿sí? Entonces, pues es lo más importante comentar de los recién nacidos prematuros. Acuérdense, aquí en el programa se hace énfasis en el prematuro, precisamente porque son, como dijeron al principio, pues es un bebé que tiene alto riesgo de fallecer. Su mortalidad es alta aquí en nuestro país y a nivel mundial. Incluso hay un Día Internacional del Prematuro, que me parece que es el 17 de noviembre, precisamente, es porque estos bebés tienen alto riesgo, insisto, de morbilidad y de mortalidad. Bueno, ¿alguna otra duda que tengan sobre todos estos problemas que puede desarrollar el prematuro? Algunos tratamientos, si quieren les puedo orientar de la hiperbilirrubinemia, la policitemia, que eso lo van a ver con mayor detalle en pediatría, ¿verdad? En la asignatura de pediatría, pero pues no sé, si quisieran saber algo de eso, ahorita pues viene el caso porque estamos hablando de las enfermedades que desarrollan los prematuros. Yo, Bien. doctor Ortiz Virgen, sobre la hiperbilirrubinemia, entiendo A ver, que... regrésale, por favor, donde tienes esto de hiperbilirrubinemia. Adrián. Ajá, ¿qué duda tienes sobre hiperbilirrubinemia? Que esto se puede percibir físicamente por la ictericia, ¿no? Así es. Y entiendo que uno de los tratamientos es la fototerapia, pero no termino de entender cómo es que actúa la fototerapia sobre, en este caso, la bilirrubina. Bueno, a grandes rasgos se los voy a comentar. Miren, el principal problema de la hiperbilirrubinemia, o sea, ¿cuál creen que sería? O sea, la elevación de qué bilirrubina. La bilirrubina directa, la bilirrubina indirecta, la bilirrubina total. ¿Qué bilirrubina? ¿Cuál es a la que tendremos que tenerle más respeto, más miedo por los riesgos que puede causar los problemas? ¿Cuál? La indirecta, ¿no? La indirecta, precisamente porque, bueno, la bilirrubina directa tiene la característica de que es hidrosoluble, se puede excretar por la orina, ¿verdad? Y si se excreta por la orina, pues acuérdense que da un signo característico, ¿verdad? En la orina, de que se está eliminando bilirrubina directa. ¿Cómo se llama ese signo? Pues es coluria, ¿no? Cuando un paciente tiene coluria, sea recién nacido, sea lactante, sea paciente pediátrico, sea adulto, elimina bilirrubina directa, pues da ese signo, la coluria, ¿verdad? Bueno, ok. Entonces, esa es la ventaja de que si hubiese hiperbilirrubinemia directa, se puede eliminar por la orina, ¿verdad? Se saca del cuerpo, pues. Pero el problema en el caso de la bilirrubina indirecta es que no puede ser eliminada del organismo. Esta no es hidrosoluble, es liposoluble, es hidrofóbica, ¿no? Entonces, esta bilirrubina no puede eliminarse por la orina, no puede eliminarse del cuerpo y tiende a acumularse, se acumula generalmente en la piel. Bueno, se pone amarilla la persona, le da ictericia, pues es lo de menos, finalmente se le va a tener que quitar lo amarillo.
Pero el problema es que al ser liposoluble, esta bilirrubina puede atravesar la barrera hematoencefálica. Los primeros 7 días de vida, se supone que la permeabilidad de la barrera hematoencefálica está más aumentada, o como algunos dicen, está abierta la barrera hematoencefálica. Más que abierta es que la permeabilidad es mayor. Puede penetrar al sistema nervioso central, fijarse en ciertas estructuras del cerebro, como sería el putamen, núcleo caudado, ganglios basales, algunos núcleos, los núcleos auditivos, ¿sí? Y entonces puede causar secuelas, ¿verdad? Son niños que, uno de sus compañeros mencionó que puede causar la encefalopatía hiperbilirubinémica, ¿sí? Es lo que el término anatomopatológico es kernicterus, ¿sí? ¿Han oído hablar de eso? Kernicterus es un doctor, término anatomopatológico que se refiere a la coloración amarillenta de todas estas estructuras, bueno, de algunas de estas estructuras del sistema nervioso que les mencioné, pero el problema es que puede dejar secuelas, ¿sí? Son niños que pueden quedar con retraso psicomotor, con retraso mental, pueden quedar con convulsiones, pueden llegar a presentar incluso hasta sordera. Entonces, ese es el miedo que se le tiene a la hiperbilirrubinemia indirecta. Ahora, los tratamientos para disminuir la bilirrubina indirecta, pues ya los mencionaron, o ya los han oído alguna vez, yo creo, en sus clases de fisiología o de hematología, no sé, que pueden ser únicamente baños de sol. Otro tratamiento puede ser la fototerapia, ¿sí? Y otro tratamiento puede ser la exsanguinotransfusión. La exsanguinotransfusión consiste en cambiar la sangre del bebé, así literalmente cambiar la sangre, la bulimia, 2 veces, ¿sí? ¿Cuánta sangre creen que tiene un recién nacido? A ver, un adulto de peso medio, ¿no? 75 kilos, 80 kilos. ¿Cuánta sangre tiene? ¿Cuál es su volumen circulante? 5 litros. 3 o 4 litros. Pero digan su nombre, pues así ni les voy a valer la participación. Fuentes de la Parra de 3 a 4. Ortiz Iturbide. Bueno, tiene de 4 a 5 litros aproximadamente. Un recién nacido, ¿cuánta sangre creen que tenga? Hace un cálculo, más o menos. Como 2. Como 2 litros. A ver, ¿quién da más, quién da menos? Yo, doctor Adrián, me parece que es muchísimo menos, o sea, son como... Es muchísimo menos. 70, 80... Ajá. 70, 80, ¿por qué? Por kilogramo de peso. Por Ajá, kilogramo, por kilogramo de peso. Entonces, imagínense, es un recién nacido de término que pesa 3 kilos. Por 80 mililitros, ¿cuánto sería? 240 mililitros de sangre, ¿no? Ese es su volumen circulante, no tiene ni siquiera un cuarto de litro, ¿verdad? Bueno, un cuarto de litro, más o menos. Si es un prematuro de extremo, bueno, un prematuro un poco más grande, uno severo, uno moderado, pónganle uno 500 más o menos, ¿cuánta sangre tendrá? Aproximadamente son 90 por kilogramo de peso, si pesa 1,500, tiene entonces 90, 100, 135 mililitros. Si es un prematuro extremo, imagínense esos chiquitos de 800 gramos, de 750, bueno, pónganle 800 gramos, si tiene 100 mililitros por kilo, 110, no, 100 más o menos, serían 80 mililitros de sangre, ¿no? 88, 90 mililitros, ¿no? 80, 90 mililitros de sangre. Entonces, la exsanguinotransfusión consiste en cambiarle todo su volumen circulante, o sea, literalmente sacarle esa sangre, volverle a poner una sangre nueva, volverle a sacar esa sangre y volverle a poner una nueva. Esa es la exsanguinotransfusión, ¿sí? Cambiar la sangre del recién nacido con el propósito de eliminar la bilirrubina o anticuerpos circulantes contra glóbulos rojos o ¿cómo se llama? O anticuerpos circulantes o los anticuerpos que ya están pegados a los glóbulos rojos. Entonces, eso es lo que hace la exsanguinotransfusión. Afortunadamente, en la actualidad ya es menos frecuente hacer la exsanguinotransfusión. Luego, cuando empezamos a ser residentes, pues era un poquito más común, ¿verdad? Tal vez porque no teníamos las fototerapias más adecuadas. Pero bueno, ahora la fototerapia, tu pregunta, todo este rollo fue para llegar al tratamiento de la fototerapia, ¿no? Que no entendías por qué
¿cómo funcionaba? Bueno, la fototerapia, la luz con la que se proporciona la fototerapia debe tener ciertas características físicas. La longitud de onda de esa luz debe estar entre 350, me parece, 350 a 420 nanómetros. Bueno, la luz que está en ese espectro es una luz un tanto azul, bueno, azulada, violácea o incluso una luz verde. Entonces, todas esas luces son las de la fototerapia efectiva. ¿Qué es lo que hace la fototerapia? La fototerapia es transformar la bilirrubina indirecta en un nuevo compuesto que puede ser eliminado tanto por la orina como por las evacuaciones, ¿sí? Por vía intestinal y por vía urinaria. Se transforma esa bilirrubina indirecta al contacto con la luz en dos principales compuestos nuevos, que sería la fotobilirrubina, una fotooxidación, o una isomerización, formándose lumibilirrubina. Entonces, la lumibilirrubina o la, ¿cómo se llama? Fotobilirrubina son las dos sustancias son los dos compuestos nuevos que se forman con la bilirrubina indirecta y que pueden ser eliminados por la orina o por las evacuaciones. Por esto, estos niños conviene tenerlos con un requerimiento altos de líquidos, precisamente primero porque la fototerapia aumenta las pérdidas insensibles y en segundo lugar porque con unos requerimientos altos de líquidos, más altos de lo normal, pretendemos, aparte de recuperar esa pérdida de líquidos que se está teniendo, pretendemos forzar la uresis para que de esa manera la bilirrubina que ya se transformó en fotobilirrubina o en lumibilirrubina pueda ser eliminada por la orina. ¿De acuerdo? Y la luz del sol es algo muy parecido a lo que hace y es algo que siempre les recomendamos. Mejor te lo van a mencionar sus compañeros en los cuidados del recién nacido, en las recomendaciones que les damos a las mamás, ¿verdad? Hay que exponer a su bebé al sol 10 minutos, de 10 a 15 minutos boca arriba, de 10 a 15 minutos boca abajo, a través de la ventana, con protección ocular, una vez al día por una semana. Eso siempre hay que estarles diciendo a las señoras. Bueno, es una de las recomendaciones que debemos darles a las señoras que acaban de tener a su bebé, que están en el alojamiento conjunto y que ya se lo van a llevar a su domicilio, ¿verdad? Porque por un lado, el sol va a lograr esto, que la bilirrubina que se llega a formar se transforma en compuestos que puedan ser eliminados fácilmente, no se acumulen en la piel y obviamente, pues lo más grave, que no pasen al sistema nervioso. ¿De acuerdo? Y por otro lado, la luz solar pues ayuda a la síntesis de ¿qué vitamina? D. Vitamina D. La vitamina D. Así Así es. Entonces recuérdenlo siempre. La hiperbilirrubinemia es más frecuente en los recién nacidos prematuros, pero también los recién nacidos de término pueden desarrollar una hiperbilirrubinemia fisiológica. Entonces, por lo tanto, siempre hay que recomendarles los baños de sol. ¿Alguna otra duda que tengan de esto? DSDR, pues ya les dije, ¿no? Que inductores de madurez pulmonar fetal que se le aplican a la madre para que el feto empiece a liberar ¿cómo se llama? Factor surfactante. Y ya una vez que nació, se le tiene que aplicar el factor surfactante si es que cumple con criterios, ¿verdad? Generalmente menores de 1,2 kg o menores de 32 semanas de gestación. Aunque bueno, esto de este surfactante profiláctico ya está cayendo en desuso, a raíz de que la Academia Americana de Pediatría pues, hizo estudios donde se vio que se estaba abusando mucho del surfactante. Y había ocasiones en que eran niños que ni siquiera iban a desarrollar el SDR, la nueva hialina, y de todas formas les ponían surfactante. Entonces ya los protocolos de manejo han cambiado, ya no se usa tanto lo del surfactante profiláctico. Hay pediatras ahí en el mismo hospital que lo siguen empleando, pero actualmente la Academia Americana de Pediatría ya no recomienda surfactantes profilácticos, solamente surfactante en caso de que ya sea un SDR realmente corroborado, ¿no? O que no responda con CIPAP. Bueno, son ciertos criterios. La policitemia, pues ya saben, es el aumento del hematócrito o de los glóbulos rojos, la sangre se vuelve muy espesa, hay dificultad respiratoria, puede haber problemas a nivel del sistema nervioso, aparato respiratorio, y pues el tratamiento es parecido a la exsanguinotransfusión, hay que cambiar la sangre, pero sustituirla, en este caso no por sangre, sino sustituirla por solución salina. Algunos le llaman exsanguinotransfusión parcial, pero bueno, lo más correcto es llamarle salinoféresis. ¿Sí? Hay también una fórmula, hematocrito real menos el hematocrito deseado, entre no me acuerdo qué fregados, hay una fórmula por ahí,
para ver cuál es el volumen circulante, bueno, el volumen circulante que tenemos que sustituirle. Hagan de cuentas, en la fórmula nos sale, no, pues tienes que sacarle 15 mililitros de sangre y esos 15 mililitros se los repones con solución salina. Eso es una salinoféresis, precisamente para que la sangre se vuelva menos espesa y no tenga más problemas el paciente. Una policitemia se considera cuando el hematocrito es mayor del 65%. ¿Sí? Y bueno, el término de policitemia tal vez es un término mal empleado. Poli se refiere a todos, citemia, pues todas las células de la hemia, de la sangre, y en realidad no son todas las células de la sangre las que están aumentadas. Si dices policitemia, pues se referiría a que las plaquetas, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos estuvieran aumentados, en este caso no. En este caso sería más bien una eritrocitosis, ¿no? Porque los glóbulos rojos son los únicos que se elevan y no son todas las células. Pero bueno, ya es cuestión nada más de palabras, que a lo mejor pues no tiene tanto caso perder el tiempo en discutir eso, ¿no? Bueno, ¿está alguna otra duda que tengan? Jacqueline, Aprovechen tengo que una estamos duda. viendo estas patologías, las van a ver con más calma ahí en pediatría, ¿no? Pero a ver, ¿alguna otra duda, niños? Bueno, chicos. Jacqueline, tengo una duda. A ver, Jacqueline. Mencionaron la hipotermia, pero bueno, mi duda es que habían mencionado que en el recién nacido como que tenía desregulación térmica. A ver, Entonces, adelántale, por favor, Adrián o Aldair, ¿quién es el que está encargado de esto? A ver, ahí está hipotermia. Ajá, ¿qué preguntabas? ¿Cuál es la causa de la hipotermia? ¿que cómo lo diagnostican entonces? Si habían mencionado que en un recién nacido pues hay como una variabilidad térmica, no hay como algo establecido. Entonces, ¿cómo lo diagnostican? De antemano ya sabemos que quién es el más susceptible a la hipotermia. Pues es obviamente el recién nacido prematuro, ¿verdad? Si es uno determina, pues decimos, no, pues este chamaco aguanta 500, más de 2 kilos aguanta. Generalmente los que no aguantan, los que son más lábiles, aunque hayan hipotermia, y que no son capaces de regular su propia temperatura, son los menores de 1,800. O sea, si pesan menos de 1,800, pues ya tú de antemano dices, este niño no va a aguantar el medio, se nos va a enfriar, y un niño que empieza con hipotermia puede empezar con dificultad respiratoria, puede empezar con hipoglucemia, puede empezar hasta con acidosis, incluso se puede poner muy mal. Siempre que vean un recién nacido, que les toque recibir un recién nacido en 800, o sea, ya ni le hagan al cuento. No va a aguantar estar fuera de la incubadora. Ese niño está para mandarlo a la incubadora, ¿verdad? Porque bueno, de antemano sabemos que estos niños prematuros o con bajo peso para la edad gestacional o con retardo del crecimiento intrauterino, por el simple hecho de tener un tejido adiposo pues más delgado, ¿verdad? No van a regular su temperatura. Aparte, si es un prematuro, pues ahora sí que su centro regulador pues no está bien desarrollado y se tiene que ir a la incubadora forzosamente. Por eso les comentaba, o sea, por eso se inventaron las incubadoras, inventaron las cunas radiantes, inventaron precisamente por eso, porque ya se sabe que prematuros de menos de 1,800, aunque no sean prematuros, aunque sean de término, pero con peso bajo, con retardo de crecimiento intrauterino, menos de 1,800, no van a controlar la temperatura. Se tienen que dejar ahí durante cierto tiempo y ya cuando lleguen a pesar entre 1,750, 1,800, después, no sé, de 10 días, 15 días o hasta más tiempo, y es cuando se tiene que iniciar el proceso de ambientación para ver si se puede externar. Ese proceso de ambientación pues consiste en irle apagando la incubadora, irle bajando la temperatura de la incubadora o de la cuna radiante del bebé, y al mismo tiempo se envuelve hasta que se logra apagar la temperatura, ya está envuelto el bebé y se tiene que estar vigilando con la incubadora apagada durante por lo menos 1 o 2 horas, ¿verdad? Ver que no se le baje la temperatura, que no empiece con problemas de dificultad respiratoria, si no presenta nada de eso, pues ahora sí sin ningún problema puede externarse a una cuna o a un bacinete o a una canastilla. Así se les llama, cuna, bacinete o canastilla. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera pues se detecta o se sabe quién es el que tiene riesgo de hipotermia. Ahora que si quieres detectarlo con temperatura, pues una temperatura menor de 36,5 ya lo consideramos como hipotermia. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra duda, chicos? ¿Sí siguen ahí o ya Me no parece siguen que ahí? no, doctor.
Bueno, entonces avanzamos. Entonces ya vimos nutrición. Este es de la UCIN. Pues bueno, entonces ya les dije que no lo mencionaran tanto. Bueno, a ver, menciónalo. De hecho, nada más es, creo, una diapositiva, me parece. A ver, adelante. Bueno, para la que UCIN, según la UCIN, porque a lo mejor muchos no saben. UCIN se refiere a Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales. Es una terapia intensiva para neonatos. ¿Sí? A ver, síguele. Bueno, esta está regulada por la norma oficial mexicana NOM 025 SSA 3 2013. Y bueno, en términos generales, esta indica que para el área de neonatos se tiene que tener por lo menos un especialista de esta área y también se le tiene restringido el trabajo a pasantes sin supervisión. Y bueno, los pasantes o, bueno, los residentes pueden laborar en estas áreas bajo supervisión y si se llega a presentar un paciente con ya diagnóstico muy complicado, el que tiene, según esta norma, el que tiene que actuar en este sentido es el especialista que cuente ya con título y cédula profesional. La siguiente, por favor. Así es, por eso era lo que les comentaba. Ustedes como médicos internos es muy probable que aunque en el hospital donde estén haciendo su internado haya una UCIN, ustedes no van a estar rotando por la UCIN, precisamente porque de acuerdo a la norma oficial mexicana, a veces ni siquiera el residente de primer año puede estar en la UCIN, ¿sí? Porque son bebés que deben ser manejados con mucha, pues ahora sí que con muchos cuidados, con mucha precisión, ¿verdad? Entonces, sí se restringe el paso de R1, de internos, realmente como de R2 para adelante, son los que están en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Entonces, para que pues, no se vayan a sentir tristes, ¿verdad? O mal, si no los quieren, no les permiten rotar en la UCIN, ¿verdad? Es precisamente por eso, porque es de acuerdo también a la norma oficial mexicana. Bueno, seguimos entonces. Bien, continuando con prevención terciaria, vamos a hablar sobre la rehabilitación. La siguiente, por favor. Como les mencionamos ya anteriormente, estos pacientes, estos neonatos, se tienen que tener con mucho cuidado y sobre todo estar en vigilancia constante. En vamos a buscar y estar pendientes sobre todo que no llegue a haber un daño neurológico. Este daño puede ser producido por la desnutrición in útero o asfixia. Como les mencionaba también en las complicaciones, y por ejemplo la pregunta que hizo la compañera, en sí los criterios que vamos a tener que tener más pendientes y como que más claros es peso bajo y que sea pretérmino. Con esos dos criterios nosotros vamos a ya sospechar sobre alguna de las complicaciones que se les mencionó anteriormente. En este análisis de daño neurológico vamos a tener que analizar que no presente déficit sensorial. Entre las medidas que se tienen que hacer es un tamiz metabólico amplio, que ya es obligatorio por norma oficial mexicana, y también vamos a valorar lo que son potenciales evocados auditivos, revisión oftalmológica, valoración cardiológica y sobre todo una constante observación de la curva de crecimiento en peso y talla. Sí es de cuestión recalcable porque, como ya se los mencioné en la complicación de desnutrición, tenemos que estar pendientes de que no exagerar en su peso, pero que tampoco disminuya. Siempre mantenerse en los percentiles que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Perdón? Sí, chicos, pues bueno, finalmente pues dense cuenta que un prematuro se le tiene que dar siempre un seguimiento, ¿verdad? Precisamente porque estos niños pueden quedar secuelados, pueden llegar a tener algún problema neurológico por todas las complicaciones que tuvieron, pueden llegar a tener problemas en cuanto al crecimiento, ¿verdad? Entonces, por eso siempre se les tiene que dar un seguimiento. O sea, ya de antemano sabemos que estos niños, por ejemplo, pueden llegar a tener retinopatía del prematuro, bueno, dependiendo de qué tan prematuros sean, ¿verdad?
No es lo mismo que sea un prematuro tardío de 34, 35 semanas a que sea un prematuro extremo, un prematuro severo. Generalmente, todos estos niños que fueron tan prematuros, menores de 32 semanas, por lo general, o sea, son prematuros severos y prematuros extremos, pueden llegar a presentar retinopatía del prematuro. Así se llama esa enfermedad. Y es precisamente por su misma inmadurez respiratoria, ¿verdad? Y y por el consumo o por la administración de concentraciones altas de oxígeno. Entonces, concentraciones altas de oxígeno más inmadurez pulmonar puede llevar a una displasia broncopulmonar o puede llevar a una retinopatía del prematuro. Entonces, en la retinopatía del prematuro, hagan de cuenta que lo que les ocurre a los niños es que su retina se vasculariza, pero de manera muy desordenada, ¿sí? Los vasos retinianos se vuelven muy tortuosos. Hagan de cuenta como las varices, la insuficiencia venosa, las varices que pueden salirle a alguna persona, una mujer o un hombre. Así se ponen los vasos sanguíneos de la retina. Entonces, estos mismos vasos pueden romperse, ocasionando una hemorragia retiniana que puede dañar el nervio óptico que ahí está, pueden desprender la retina. Entonces, por eso es una enfermedad muy frecuente, la retinopatía del prematuro. Entonces, se tiene que detectar de manera oportuna. Menores de 32 semanas o menores de 1,2 kg, a partir de la quinta semana de vida, su valoración por oftalmología. Estos bebés, si ven que ya pasaron 28 días y sigue dependiendo del oxígeno, o sea, no lo pueden destetar, así se dice, no se le puede destetar del oxígeno, sigue siendo dependiente del oxígeno, hay que pensar en la posibilidad de que ya esté desarrollando una displasia broncopulmonar, ¿sí? Ese epitelio de la vía respiratoria que ni siquiera estaba bien desarrollada porque fue prematuro, porque no había una buena etapa del desarrollo pulmonar, no había una etapa o sea, ni siquiera tenía alvéolos, ese bebé, para que me entiendan. Entonces es un pulmón que apenas se estaba formando, apenas estaba desarrollando y todavía le ponen concentraciones altas de oxígeno que las necesitaba, porque si no se podía morir el bebé. Va a quedar hecho un verdadero desastre ese epitelio de la vía respiratoria. Pues se llama displasia broncopulmonar, porque las células, ¿qué es una displasia? A ver, ¿qué es una metaplasia y qué es una displasia? Recordando sus clases de anatomía patológica. A ver, ¿quién me puede decir? Vélez González. A ver, Vélez. Una metaplasia es un cambio de tejido para resistir un daño, mientras que una displasia es una desorganización de la célula. Ok, entonces en una metaplasia se cambia una célula por otra, ¿no? Ajá. Precisamente para aguantar, para resistir, ¿no? Esos nuevos cambios. Y en una displasia es cuando esa célula pues se cambió por una que está completamente, o sea, es completamente distinta, ¿no? Completamente desorganizada. Entonces eso es lo que ocurre. O sea, las células normales del epitelio respiratorio no están presentes, sino están otras células que se caracterizan por producir un exceso de moco, porque producen un montón de interleucinas, porque son células inflamatorias. Entonces, eso es una displasia y por lo tanto también necesita un seguimiento de neumología. Valoración cardiológica, siempre un prematuro tan solo por su manejo, bueno, tan solo por ser prematuro, el conducto arterioso pudo persistir o puede permanecer abierto, ¿verdad? O por el mismo manejo que se le da, tal vez a veces son niños que son fáciles de presentar choque, ¿verdad? Algún tipo de choque hipovolémico, choque mixto durante su estancia en cuidados intensivos neonatales, se les ponen cargas rápidas, se maneja con un exceso de líquidos y se les vuelve a abrir el conducto arterioso. Por eso estos niños necesitan también una valoración por cardiología. Potenciales abocados auditivos, igual, son niños que generalmente tienen hemorragias intraventriculares, que tuvieron hiperbilirrubinemia. Entonces hay que buscarles de manera intencionada que no vayan a estar sorditos, ¿verdad? Y para eso son los potenciales auditivos. Tabial metabólico ampliado, pues bueno, el tabial metabólico ampliado, ese ya no se hace de rutina, ese ya depende de las complicaciones que vaya desarrollando el prematuro. Porque